Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este foro que tengo esta noche para aclarar ciertas dudas en relación con el tema del COVID. Todo lo que ustedes quieran preguntar esta noche, aprovechen que estoy por aquí y con mucho gusto les responderé todas las preguntas que quieran hacerme en relación a la actualización de esta enfermedad que está azotando de nuevo, porque las cifras indican que en muchos países ha retornado el COVID con gran fuerza y entonces resulta importante conocer esto para saber y tomar medidas en relación a cómo vamos a desenvolvernos en las próximas semanas o meses, sobre todo aquellos que quieran viajar o que quieran en un momento dado eh, visitar otros países, visitar familiares, reunirse, asistir a congresos, todo ese tipo de... Sobre todo aquellos que quieran quitar viajar. esto. Y puedan en un momento dado hacerlo a conocimiento de causa. Bueno, la situación es la siguiente. El COVID ha repuntado en los Estados Unidos, ha habido un aumento en el número de casos y quiero presentarles pues aquí en forma breve, mientras ustedes piensan en sus preguntas, algunas de las cosas que creo que son relevantes a la hora de establecer qué es lo que está pasando. Entonces me voy a quedar por aquí y voy a poner aquí esta presentación que he hecho aquí para ustedes. Déjame ponerla aquí, bajarle de tamaño. Ok, esta es la situación actual. Esta es la situación actual en los Estados Unidos. Y lo que vemos ahorita es que no solamente han aumentado el número de casos de COVID en los adultos, sino que han aumentado muchísimo el número de casos de COVID en los niños. Esta semana solamente hubo 121,000 casos documentados en todos los Estados Unidos de COVID infantil. Para que tengan una idea, eso es el equivalente a un 300% en el número de hospitalizaciones en niños por efecto del COVID. De todos los pacientes que están ingresando a los hospitales norteamericanos por compromiso importante producto de la enfermedad de COVID, el 97% de los pacientes admitidos son pacientes no vacunados. Y de los pacientes que sí están vacunados, pero que han contraído la enfermedad, el 44% son hospitalizados y son inmunodeficientes. Es decir, no son personas sanas que vacunadas terminaron en el hospital, son personas que tenían cierto grado de compromiso inmunológico y terminaron en el hospital aún habiendo sido vacunados. Eso estaba planteado desde el mismo comienzo. Si quieren hacer preguntas, por favor escríbanmelas aquí en la mensajería de, um, de Facebook y yo con mucho gusto las pondré en pantalla y les haré los comentarios. ¿Cuál es la efectividad actual de las vacunas para prevenir la infección? Es variable. Entre 40 y 80% es la data que tenemos. Pero en pacientes sanos, si usted no tiene ninguna condición preexistente que comprometa su inmunidad, usted está protegido en un 90% de no enfermarse de COVID y no infectarse de COVID. Eso es una protección enorme, en todo caso, tomando en cuenta que hasta hace poco esta infección estaba afectando una inmensa cantidad de gente a nivel mundial y ahora pues
si usted se vacuna, usted está protegido. 9 de cada 10 personas vacunadas están protegidas de no padecer esta enfermedad. Aquí se ve el gráfico actual del número de pacientes de COVID por millón de habitantes. Es decir, Estados Unidos tiene casi 300 y pico millones de habitantes. Y entonces aquí está la curva de diferentes países por millón de habitantes. ¿Cuántas personas están actualmente en los hospitales? Aquí dice número de pacientes de COVID en hospitales por millón de personas de población. Fíjense que el que encabeza la curva es Estados Unidos con 250 personas hospitalizadas por millón de habitantes. Eso es mucha gente. De segundo está el Reino Unido, Inglaterra. De tercero está Irlanda, Holanda y fíjense aquí Canadá. Todos los demás han bajado progresivamente como bajamos nosotros, producto de la vacunación de los primeros 6 meses. Pero fíjense lo que pasó a partir de julio. Yo podría llamar esto la inflexión del 4 de julio. A partir de las festividades y de la creencia de que ya el virus había desaparecido y que no había más nada que hacer, se ha disparado el número de casos en los Estados Unidos. Gracias, Santos, por tu comentario. Ahora voy a responder tus preguntas una vez que termine con esta presentación. Vamos a ver cómo está ahora la cantidad diaria de casos de COVID confirmados por millón de habitantes. Y vemos entonces cómo en el Reino Unido en el mes pasado, en Gran Bretaña, el pico subió muchísimo a 700 personas por millón de habitantes. Que es como hay que contar esto, porque no lo podemos contar por el número de personas, sino hay que prorratearlo por el número de habitantes del país. Y fíjense cómo los ingleses inmediatamente mandaron a la gente para su casa, cerraron una cantidad de accesos a sitios públicos. ¿Y qué pasó con la curva de ellos? Bajó. Está empezando a subir otra vez, pero bajó abruptamente. En cambio, miren los Estados Unidos, estaba aquí abajo y fíjense cómo ha ido subiendo y no para. Fíjense el caso de Holanda y de otros países que han tomado medidas, Nueva Zelanda, Australia. Estos países han tomado medidas y han logrado mantener sus números bajos. Fíjense, Sudáfrica también está subiendo, pero el único que ha subido desproporcionadamente ha sido los Estados Unidos. Según esta curva, esto es data del CDC y de diferentes organizaciones. No solamente Estados Unidos, aquí estamos viendo la curva de Francia. Fíjense la curva verde de Francia, ellos tuvieron un pico por ahí por abril, empezaron a vacunar su gente, pero vuelve a subir el número de casos en Francia y ya van por los 23.000 casos diarios. Todo esto es producto de dos cosas. Una, la aparición de la variable delta. Fíjense, esta barra de este color azul es la variante delta. Es el 100% dominante en Australia y casi igual en Inglaterra. En Holanda es 98 y en los Estados Unidos es 95. La variable alfa ya casi no prevalece en la muestra. La gran mayoría de los pacientes que se están hospitalizando es por la variable delta. Vamos a ver cuál es el resultado de nuestros amigos israelíes, que como ustedes a lo mejor ya saben, los israelíes llevan muy bien su política de salud y en función de esto, pues ellos han logrado vacunar a una inmensa cantidad de personas de su país con la vacuna de Pfizer. Y vamos a ver que ellos han descubierto en todos estos meses que han estado vacunando y viendo cómo se comportan las personas vacunadas en los hospitales israelitas. En estos casos, fíjense que aún en los pacientes vacunados, ellos en un estudio han logrado ver que de las personas infectadas, 1.900 infectados,
en esos casos, 1.151 de los infectados vacunados habían sido vacunados en enero y febrero. Es decir, interesante. Las personas que se vacunaron primero en Israel son ahora las personas que 7 meses después se están infectando con el COVID. Y eso solo tiene una explicación. Bueno, dos explicaciones. La primera es que la variante Delta llegó a Israel. Y la segunda explicación es que la vacuna usada ha perdido eficacia con el tiempo. Y por lo tanto, aquellos pacientes vacunados en enero y febrero, como la vacuna ahora no les ofrece una protección tan alta, están contagiándose y necesitando atención médica por efecto del COVID. Esto ha resultado una gran sorpresa porque se esperaba que las vacunas contra el COVID, en particular la vacuna de Pfizer y de AstraZeneca y de Moderna, duraran más, tuvieran una eficacia más prolongada en el tiempo, por lo menos duraran un año de actividad. Sin embargo, eso no se ha presentado y entonces eso tiene a los médicos y a los epidemiólogos un poco preocupados por lo que se llama la longevidad de la vacuna. Entonces vamos a ver que en conclusión la experiencia israelí ha dicho que después de los 7 meses la efectividad de la vacuna ha bajado hasta un 40%, de 90 que estaba a un 40%, lo cual indica que ha perdido pues el 60% de su efectividad. Esto no es en todas las personas, esto es en aquellas personas que ya tienen 7, 8 meses de vacunada. Y esa es la razón por la cual el Estado de Israel ha procedido a autorizar la tercera dosis de la vacuna para todas aquellas personas que se vacunaron hace 7, 8 meses, de manera de ofrecerles de nuevo más protección contra el virus, porque ya estamos viendo los resultados. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver ahora la efectividad de la vacuna entre la variante alfa, que era la del año pasado, es el COVID que conocimos el año pasado, y la variante delta, que es la que tenemos ahora prevaleciente, como ustedes han visto, en casi todas las ciudades, en casi todos los países. Fíjense ustedes, después de una dosis de vacuna Pfizer, con el virus alfa se obtenía una protección del 49%. Les repito que una protección del 49% es que de cada 100 individuos vacunados, 49 estaban protegidos con solamente una dosis. Cuando hablamos del virus Delta, con una dosis, ya la protección solo alcanza el 30% de los individuos. Y de ahí la importancia de que nosotros fuéramos a las 2 dosis, porque con 2 dosis, observen aquí cómo después de 2 dosis de la vacuna de Pfizer o de Moderna con el virus alfa, nosotros teníamos una protección de 94%. Eso es muchísimo. Eso es casi la totalidad de los individuos que estaban protegidos contra la variable alfa. Pero fíjense ahora cómo esa variable, cómo esa protección baja un poco en el caso del virus Delta. Y esto es importante entenderlo, que el juego este año cambió con la presencia del virus Delta, originalmente creado, mutado en la India, pasó a Inglaterra y de Inglaterra pues se ha distribuido por todo el mundo. ¿Cómo va la eficacia en general de las vacunas? Bueno, en 2.5 millones de pacientes, todos mayores de 18 años y vacunados en enero y febrero, ese es el grupo que se está estudiando ahorita más. La segunda dosis se administró con un intervalo entre 21 y 28 días. Y lo que estamos viendo aquí es que ha habido una caída significativa de la protección de la vacuna, sobre todo en pacientes de más de 60 años, 65 años, ¿no? Y evidentemente, pues, todo a partir de la variante Delta, cuya denominación científica es la B1617.2, pero se conoce como la variante Delta. Una de las grandes preguntas es cómo medimos la respuesta inmune. Si a uno lo vacunan, ¿cómo sabe uno si esa vacuna está funcionando? Ustedes me habrán escuchado en los programas anteriores y probablemente a todo el mundo hablar
de que la idea es crear anticuerpos contra el COVID, el agente que produce el COVID, que es el SARS-CoV-2. Y eso es real. Las vacunas estimulan el sistema inmunológico y los linfocitos T, un grupo especial de células blancas, producen estos anticuerpos. Pero la defensa total del cuerpo no depende totalmente de los anticuerpos, sino también de las células autoinmunes. Entonces es importante entender que la inmunidad del ser humano está dada por las células blancas, los linfocitos, y por los anticuerpos que estos linfocitos producen. En plasma y en la sangre andan rodando todos buscando los virus para pegárseles, identificarlos y destruirlos. Medir solamente los anticuerpos es medir, como aquella famosa propaganda, solamente la mitad del sonido. En otras palabras, el hecho de que los anticuerpos no estén tan elevados no significa que la persona no tiene protección contra el COVID, sino también hay que tomar en cuenta un elemento importante que son las células, los linfocitos T en particular, porque ellos tienen una memoria inmunológica que hace que aunque no estén muchos anticuerpos circulando en sangre, estas células pueden en un momento dado, si son solicitados, producir grandes cantidades de linfocitos. Y eso parece ser lo que pasa con el COVID, puesto que muchas personas, aún con anticuerpos menores de lo que se esperaba, aún así no parecen enfermarse de COVID en virtud de que sus células linfocíticas están en capacidad de defenderlos aún con bajos niveles de anticuerpos. Eso es lo que dice la literatura y los estudios de investigación que se están haciendo allí. De tal manera de que todavía no hay una correlación exacta entre cuántos son tus niveles de anticuerpos y cuánto sería el grado de defensa, de protección que tú tendrías en esta circunstancia. A mayor cantidad de anticuerpos, por supuesto, revela una mejor reacción inmunológica, pero si estos no están muy elevados, no necesariamente significa que estás vulnerable. Porque la protección celular, como les dije, de los linfocitos es tan relevante y estas no se detectan cuando usted se hace un estudio serológico de anticuerpos. Vamos a ver cómo es eso de la inmunidad de las vacunas frente a la infección. La inmunidad con 2 dosis de la vacuna de Pfizer o de Moderna ofrece igual protección que si usted se hubiera infectado. Si usted se infecta con el virus y no se complica, usted ha adquirido una inmunidad producto de su contacto con el virus. Bueno, también si se vacuna, usted adquiere igual inmunidad. Y usted preguntará, bueno, ¿y entonces por qué en vez de vacunarme no dejo que me pase la enfermedad? Porque resulta que usted no sabe si usted va a tolerar esa enfermedad en forma mínima o moderada. Puede darle el COVID mortalmente, o sea, puede darle una infección tan severa que usted termine hospitalizado con consecuencias graves o pueda morir de esta enfermedad, como han muerto ya más de 600.000 personas en los Estados Unidos y más de 4 o 5 millones de personas a nivel mundial. Entonces es importante entender eso, que también las personas vacunadas después de haber sido infectadas pueden también potenciar su protección contra el virus. Entonces, bueno, esa era alguna de las cosas que quería comentarles a ustedes. Les recuerdo que esta y muchas otras videos informativos de conferencias, de entrevistas que me han hecho, las pueden encontrar en mi página web, facilita, doctorcisneros.com, y también las coloco en un blog que se llama enlamira.net. Entonces ahora voy a pasar a responder su pregunta y aquí la primera que tengo es de Santos Semidey, que me dice: buenas noches, tengo las 2 dosis de la vacuna de Pfizer, realmente es necesario el recién nombrado refuerzo para septiembre, me las puse en USA, pero ya no estoy allá. Santos, ¿cuándo te las pusiste? Si te las pusiste en enero o en febrero, es importante que en los meses de octubre o noviembre tengas la oportunidad de ponerte un refuerzo. Sobre todo si eres mayor de 50 o de 60 años o tienes alguna otra enfermedad subyacente, yo te recomiendo que
sigas los lineamientos que se están haciendo tanto en Israel como en otros países y procedas a ver la forma de que te apliquen una nueva dosis de la vacuna. ¿Cuál? La misma que te pusiste antes. Si antes te pusieron Moderna, te pones la tercera dosis de Moderna. Si antes te pusiste la vacuna de Pfizer, te pones la de Pfizer. Ese es actualmente el consenso, la recomendación del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la recomendación del Ministerio de Salud de Israel, y eso es lo que van a hacer los ingleses y los franceses con toda seguridad. Y ya Chile ha anunciado también que va a hacer lo mismo con la vacuna de Sinopharm, que ellos han exitosamente utilizado en Chile para controlar y adquirir inmunidad de rebaño, porque en Chile tengo entendido que tienen 80% de la población ya vacunada. Aquí tengo a Gino Maldera. Buenas noches, gran saludo. ¿Qué piensa del manejo actual de las cifras? También, ¿qué empieza de la vuelta a clase? Bueno, las cifras se publican prácticamente a diario en los diferentes journals médicos. Son revistas prestigiosas donde estos estudios son analizados por otros médicos que verifican su autenticidad y su utilidad, y de ser válidos los publican, y de allí los medios de comunicación sacan las cifras que utilizan para los noticieros y para todos aquellos websites donde publican estas informaciones. Yo soy un hombre que creo en la ciencia, confío en la seriedad de la gente que maneja estas informaciones, de tal manera de que yo no tengo razones para pensar que esas cifras están alteradas para engañarnos. En términos de la vuelta a clase depende de dónde sean las clases. Si usted está o va a mandar a sus hijos a una escuela, a una región donde hay muchos casos de COVID, es importantísimo que todos los adultos que lidian, maestros y los padres, estén vacunados y que los niños acudan a sus clases con su máscara y tomen todas las precauciones que ya conocemos, de evitar reunirse con muchos niños en la escuela, de lavarse bien las manos, mantener el distancia social. Presumimos que los maestros van a implementar esas políticas, porque los niños pues probablemente no entenderán mucho eso, pero sí es importante que le haga énfasis a sus hijos de que usen la máscara, que es la única barrera protectora para que el virus entre a el organismo. Las vacunas son para defenderlo de la entrada del virus, pero las vacunas no evitan que el virus entre por las fosas nasales o por la boca o por los ojos, que entren a el organismo. Entonces, la única barrera física es esa. Buenas noches, Francesca, ¿cómo estás? La pregunta es, ¿cómo estar seguro de que los infectados después de 7 meses no sea por inmunodeficiencia o por la eficacia de la vacuna? Bueno, las personas que tienen déficit inmunológico lo saben sus médicos también, porque hay dos razones por las cuales está inmunodeficiente. Uno es porque están tomando fármacos que reducen su capacidad de defenderse. Por ejemplo, las personas con trasplantes se le dan inmunosupresores precisamente para que el organismo de la persona trasplantada no rechace el órgano. Entonces, evidentemente, son personas que están recibiendo fármacos que limitan su respuesta inmune. La otra son personas que están enfermas del sistema inmune, personas que tienen problemas con leucemias y otras enfermedades que limitan la capacidad del sistema inmune de producir anticuerpos, personas con HIV, personas que están recibiendo otros fármacos que en un momento dado pueden reducir la eficacia del sistema inmunológico para defenderlos. También condiciones como la diabetes descontrolada, pacientes diabéticos que no puedan controlar su diabetes porque no están utilizando sus medicamentos adecuadamente. Recuerden de que esta es una virosis que depleta mucho al individuo, lo debilita muchísimo. Si la persona no está en una buena condición de salud, si la persona es muy obesa, tiene de base una dificultad respiratoria importante, pues lo agarra esta virosis y prácticamente lo pone en estado crítico, ¿no? Así es que ese es uno de los comentarios que tengo que hacer con eso. Bueno, Gino me dijo que él está aquí en Florida.
Bueno, aquí en Florida se está presentando una situación muy difícil porque los casos en Florida han aumentado muchísimo y hay una gran preocupación en los sectores estudiantiles eh, por, por vacunar la mayor cantidad de gente posible y como ya está pronto el retorno a las escuelas, eh, viene la preocupación de que las escuelas actúen como unos centros multiplicadores de la variante Delta y entonces aumenta el número de niños que haya que hospitalizar y de adultos complicados con la vacuna. El gobernador dijo que él no iba a forzar un mandato, el gobernador de la Florida dijo que él no iba a autorizar que ninguna escuela mandara a los niños a venir con tapaboca, pero eso está ahorita en discusión política de si, eso se va a hacer o no se va a hacer. Lo cierto es que yo le pido a los padres que últimamente son los que tienen la decisión de esto, que le hablen con sus hijos y los convenzan de la importancia que tiene usar la máscara o el tapaboca, la máscara, para que puedan en un momento dado tener un mejor chance de no infectarse en la escuela. Esta variante es seria, esta variante ha cambiado las tendencias que veníamos teniendo de mejoría. Estas cosas pueden empeorarse si no tomamos medidas a tiempo. Así es que, bueno, si no hay más preguntas, sí, yo creo, Santo, que puedes estar tranquilo hasta enero del año que viene. Yo pienso que esto se va a hacer, se están produciendo cada vez más vacunas. Vivimos afortunadamente ahorita en un país que tiene más vacunas que gente que quiere vacunarse. Así es que por lo menos aquí en los Estados Unidos yo no veo como un problema serio. Además, no es que todo el que ya está vacunado va a salir mañana a ponerse el refuerzo. El refuerzo va a ir poniéndose en la medida en que las personas están cumpliendo los 8 meses y más de la vacuna. Y tampoco es que estamos carentes de protección. Se está tratando de volverla a llevar al nivel que estábamos inicialmente. Aún hoy es razonable pensar que el grado de protección está entre el 60 y el 70%. Antes estaba en el 90%. ¿Ok? Entonces, eso no significa que estamos desprotegidos. Significa que si antes 9 de cada 10 individuos estaba protegido, ahora 6 o 7 individuos está protegido de cada 10 personas que entren en contacto con el virus. Por supuesto, si no entramos en contacto con el virus porque no vemos a nadie con COVID, no estamos en contacto con nadie que tenga COVID y usamos nuestra máscara, pues los niveles se reducen a muy baja la probabilidad de infectarnos y podemos entonces hacer que la vacuna se haga más longeva. Este asunto de la vacuna perdiendo eficacia no es nada nuevo y estaba planteado porque los virus respiratorios mutan mucho de tal manera de que así como la gripe requiere un refuerzo anual por una nueva variante, era de esperarse también que esta vacuna fuese necesario un refuerzo. Ya se venía hablando y no sabemos exactamente cómo se va a seguir comportando esta pandemia. Esperamos ahora que para diciembre ya un 80% de la población americana haya entendido por fin la importancia de vacunarse, se haya vacunado, los que ya se vacunaron tempranamente se hayan puesto su refuerzo. Yo lo llamo el refuerzo, otros lo llaman la tercera dosis. Así es que esperamos pues, entrar en el 2022 con un número ínfimo de personas infectadas de manera de poder salir de esto y volver a la normalidad. Es preocupante también de que si la gente insiste en no vacunarse, vamos a entrar en los meses de frío, vamos a entrar en los meses donde viene la influenza, en meses donde se hace más factible que las personas se concentren en casa porque hace frío, entonces todo el mundo se guarece en ambientes donde hay poca ventilación y mucha gente por volumen, por área cuadrada, así es que aumenta la probabilidad de infección. Así es que vamos a vacunarnos. Vamos a salir de esto, hay que tener confianza en la ciencia, hay que tener confianza en la cifra. Si usted se vacunó, tranquilo, no está pasando nada serio, su protección se mantiene. Use la máscara si va a ir a algún tipo de evento donde usted no sabe si la gente está vacunada o donde si hay demasiada gente en un espacio cerrado, usted dice o me pongo mi buena máscara o no voy para ese evento. ¿Ok? Porque después de los 50, 60 años, y que conste, esta variante Delta está afectando
a muchos jóvenes y a niños. O sea que esa idea antes de que el COVID solo afectaba a los viejitos, eso se acabó. Aquí hay un gentío joven en muy buenas condiciones de salud, hospitalizados graves y muchos han muerto aún pensando que no les iba a dar nada. Así es que esa es mi recomendación. Haga lo posible porque sus familiares y amigos se vacunen. Y bueno, si tienen alguna otra pregunta, me la hacen llegar por aquí por la mensajería. Y si les pareció que es bueno que yo haga estas revisiones semanales o cada 2 semanas para ponerlos al tanto de los desarrollos y de los aprendizajes que hemos tenido sobre esto, pues con mucho gusto déjenmelo saber. Y de nuevo les reitero las gracias y que si quieren que esto se traduzca en que lo vea más gente, lo pueden ver, lo pueden buscar directamente ahí en doctorcisneros.com. Están estas y muchas otras informaciones que yo constantemente produzco con el ánimo de mantener a las personas informadas y en tranquilos, porque la información adecuada da tranquilidad. Uno tiene que saber a qué se está enfrentando y mantener la calma y la cordura y las ganas de salir de esto sin mayores problemas. Muchas gracias a ustedes, feliz fin de semana, fue un placer para mí saber que están ahí presentes y seguimos en contacto por aquí, por Facebook y por otros canales o redes sociales. Muchas gracias y buenas noches.